Bada ordua eta hasiera emango diogu, pero antes de comenzar con el orden del día sí que quiero tener un recuerdo para nuestro compañero Iñaki, simplemente decir Goian Bego. El primer punto del orden del día sería la aprobación del acta de la sesión anterior. No sé si hay alguna cuestión al acta. La vamos a aprobar por unanimidad y pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Arloaren informazio orokorra, aurrekontu parte hartzaileak 2022, Ainhoa, mesedez. Egunon. Bueno, quisiera informar que vamos a dar comienzo al proceso de presupuestos participativos 2022. La primera fase de este proceso se realizará del 25 de marzo al 14, del 25 de febrero al 14 de marzo en su primera fase. Este proceso consolidado desde 2017 permite a la ciudadanía realizar sus aportaciones al proyecto de presupuestos para el ejercicio siguiente. Por ello, se han dispuesto, como en anteriores ocasiones, de cara a facilitar la participación, diferentes canales, tanto analógicos como digitales, para la recogida de las propuestas. Los canales digitales, tras el buzoneo y reparto de los folletos, se podrán depositar cumplimentados en las urnas que se instalarán en las oficinas de atención ciudadana de Algorta Torrene y de Las Arenas, en Nogoño, así como en el Polideportivo de Fadura y en el de Govela. Además, habrá urnas en la Romo Culturechea, en el Aula de Cultura de Villamonte y esta vez también en la Biblioteca de San Nicolás. Asimismo, para hacer un mayor llamamiento a la participación, se colocarán carteles de diferentes tamaños en edificios y locales municipales. También contaremos con los buzones en las 3 estaciones de metro, como se venían colocando, y esta vez un buzón más en el Polideportivo de Andramari. De manera digital se podrá acceder, cumplimentando el formulario en la web municipal, en www.getxo.eus participa, parte hartu, además de enviar el formulario a la cuenta de correo gobernuirekia@getxo.eus. Una vez finalizado el plazo, como he comentado, del 25 de febrero al 14 de marzo, se contrastarán los datos de las personas participantes. Recuerdo que puede participar toda persona empadronada en Getxo mayor de 16 años, cualquier entidad inscrita en el registro de entidades del Ayuntamiento de Getxo y cualquier asociación, fundación, sindicato, asociación empresarial, colegio profesional, corporación de derecho público u otro tipo de entidad que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, tenga atribuida la personalidad jurídica que tenga domicilio social o establecimiento perteneciente en Getxo. Recuerdo también los criterios de valoración. Las aportaciones, las propuestas tienen que ser de competencia municipal, que garantice el equilibrio territorial, que la aportación propuesta sea de interés general para el conjunto del municipio, que se financie en el ejercicio presupuestario objeto del proceso, que la ejecución de la propuesta sea sostenible en cuanto a recursos técnicos, jurídicos, económicos y humanos, y que las propuestas presentadas no tengan cabida o se vayan o estén ejecutando a través de otros programas, proyectos o procesos participativos ya aprobados o iniciados. Y, por supuesto, que las propuestas no tengan un contenido ilegal, difamatorio o discriminatorio. El equipo técnico del área de comunicación, participación, llevará a cabo un análisis de las propuestas presentadas y, una vez contrastadas con las diferentes materias con los responsables técnicos de
del ayuntamiento, bueno, pues se priorizarán o se presentará, mejor dicho, a la ciudadanía un máximo de 8 propuestas para que se prioricen en una segunda fase. El cartel, aunque no lo tengo todavía impreso, viene a ser esta, la imagen, el folleto. No sé si hay alguna pregunta. Bai. Hombre, galdera baino gehiago eskaria. Badakizu zein da gu daukagun iritzia honen inguruan eta zuek egiten zuen erabileraren inguruan, baina bai jaso nahiko genituzke, jaso nahiko genuke hori ja, ze kaleratu badituzue, aurrekontu parte hartzaile hauek aurrera eramateko araudia edo barne araudia edo zeintzuk izango dien onartuko diren proposamen motak, zeintzuk ez, zenolako baldintzak behar dituzte proposamenak eta bar. Eta gero aurreko legealdian jasotzen genuen bezala, proposamen guztiak ordenatu jaso eta ordenatu izan eta gero jaso nahiko nuke baita ere Excela aurreko urtean jaso izan dugu, baina hori eskatuta gero eta behin gauza guztiak egina zeudenean, orduan bi eskari horiek badakizu ez du lainolako konfidantzarik egiten duzuen erabilpenarekin, baina bi eskari jaso nahiko dituzke hasieratik gauzak argi eta garbi izateko. Bueno, sí, con relación a presentarlo por escrito, lo que es las directrices las he explicado aquí, constarán en el acta. De todas formas, nosotros elevamos a Junta de Gobierno lo que es todo el proceso y eso se recogerá una vez que el acta esté ahí, por lo tanto por escrito está. Y bueno, el tema de todas las aportaciones, una vez se os pasará, se os facilitará, sin ningún problema. Por escrito ez da, esandako hori oso ondo dago. Hau da, honekin esaten zuna da, bideoaktan begiratu beharko dugula, bideoakta dalako, eta bestetik komisioan begiratu beharko dugula, ez dagoela aurrez aurretik idatzita, herritarrek ez dakite zer aurkeztu dezaketen eta zer hartuko zaie kontuan eta zerrez, herritarrek ez dakite hori, ez dago inolako araudirik horretarako, araudia da baten borondatea. No he entendido lo último, la voluntad. Horrelako araudiri dagoen, hau da, herritarrek proposamenak egin aurretik jakin badakite zeintzuk diren proposamen horiek bete behar dituzten ezaugarriak onartuak izateko eta zeintzuk ez, zeintzuk diren zuen interpretazio irizpideak, ze interpretazio oso zabalak izate dituzue batzutan, herritarrek horri dakiten, ala ez, eta hori badakiten, hori nunbaiten idatzita egon behar da, eta horren kopia jaso nahi dugu. Hala hori idatzi gabe dago, eta momentuko auskalo zeinek erabakien menpe dagoen. Sí, una vez que empieza el proceso, en la web aparecen las directrices que se llevan, que son las mismas que he leído aquí. Y aparece, o sea, en todos los procesos, si se entra a la web, desde el 2017 aparecen todas las fases y bajo los criterios que se llevan a cabo en este proceso. Están establecidos. Y aparecen también en el folleto. Beste norbaitek? Bai, Javier? Bai, mikrofonoa. No me ha quedado claro del todo en qué sitio se pueden depositar las sugerencias, porque después de haber hablado de los carteles informativos en los edificios municipales, creo que has comentado sobre buzones en el metro y en Andramari, es decir, que junto a los buzones que va a haber o las urnas que va a haber en las OACs, Ifadura, Govela, Romo Culturechea, Biblioteca San Nicolás y la Aula de Cultura de Villamonte, junto a esas urnas también va a haber urnas o buzones en las bocas de los metros o en las paradas de los metros y en el Polideportivo de Andramari? ¿O es que son diferentes sistemas los unos de los otros? Sí, igual me he explicado mal. Como has metido una cosa por medio, entonces no sé si es que son otro tipo de urnas.
El folleto se reparte en todos los domicilios del municipio, ¿de acuerdo? Entonces, para depositarlo en papel tendremos las urnas en los lugares que has comentado, que serían las OAC, Villamonte, San Nicolás esta vez, de manera, bueno, novedosa. Y he comentado el Polideportivo de Fadura y el Polideportivo de Govela, ¿de acuerdo? Urnas. Y, aparte, siempre se han colocado en las 3 estaciones de metro un buzón, que es como un buzón de correos, solo que en color corporativo y con el anuncio de los presupuestos participativos. Y esta vez, como algo también novedoso, digamos, va a haber un buzón más, un cuarto buzón en el Polideportivo de Andramari, que antes, en ocasiones anteriores, era una urna, ¿de acuerdo? El Polideportivo está cerrado para uso, y entonces, pero es para depositar. Eso es lo que voy. Para depositar la sugerencia. Eso Vale, es. bien, de acuerdo. Gracias. Bueno, pues orduan, beste puntora. Getxo itsas japari buruzko informazioa, Iñigo mesedes. Bai, egunon. Bueno, quería dar a conocer la nueva convocatoria que está hasta el 15 de marzo abierta para las personas, proyectos que quieran participar en el Getxo Ichas Hub, que es un espacio para la generación y apoyo a microempresas y emprendedores con proyectos innovadores en nichos principalmente estratégicos para impulsar el tejido productivo de Getxo y generar empleo cualificado, alineado con la estrategia de Vizcaya y Comisión Internacional. La convocatoria, bueno, permite la generación de una comunidad empresarial dentro del mundo del mar, deslizamiento, náutica, etcétera. Beneficiarse de protección pública y servicios de mayor en el mayor puerto deportivo Euskadi. Posibilidad de testear proyectos y proyectos in situ. Las personas que sean seleccionadas, los proyectos que sean seleccionadas, están ubicados en una zona técnica en interacción con el puerto de la ciudad, de unos 230 metros cuadrados, equipado para implantación directa de empresas, 18 puestos de trabajo, 3 salas de reuniones, una sala polivalente. Los proyectos serían con máximo 1 o 2 personas, o sea, 2 puestos como máximo, y sería para un plazo con una prórroga de 1 año. Es decir, plazo de 1 año con una prórroga de 1 año. Que para poder acceder a ella, pues tendrán que pasar unos hitos o un control desde el Departamento de Promoción Económica para que puedan hacer a ese segundo año. O sea, lo cual tendrían una zona donde trabajar, desarrollar su proyecto un máximo de 2 años. Como sabéis, los precios públicos que se aprobaron son de 75 euros más IVA por mes y puesto. Que, bueno, pues queríamos conocer si queréis alguna información mayor o queréis algún dato más concreto, pues estoy a vuestra disposición. Nosotros tenemos muchas dudas sobre esto y te las voy contando. Os las voy contando. Es un proyecto que se llama Ichasap y el dedicarte a las actividades relacionadas con el mar puntúa 10 sobre 100. Pues parece escasito para llamarte Ichasap. Pero es que aparte de esto, nos preguntamos por qué tenemos que alquilar un local con una sociedad intermediaria, por muy pública que sea, cuando tenemos un local vacío, el del acuario. Nos preguntamos por qué hay una sociedad intermediaria. Incluso teniendo que alquilar este local, ¿por qué tiene que el Ayuntamiento de Getxo, por qué le tiene que alquilar este local a Getxo Kirol Portua, que le alquila este local a Getxo Kaya? ¿Por qué no se lo hemos alquilado directamente a Getxo Kaya, que es una sociedad a la que se le puede alquilar el local tranquilamente? Y nos preguntamos cómo es posible que se haya sacado ya el concurso, se haya publicado en el BOE, cuando las obras todavía no tienen la licencia final, o cuando ayer todavía las obras no tenían ni la habitabilidad
ni la licencia final que se requiere cuando se hacen unas obras y se pide. Y nos preguntamos cómo es posible que esto venga a través de un convenio que, si no me equivoco, es en diciembre, cuando la Junta de Gobierno local decide alquilar el local a Getxo Kaiak. Es en enero cuando, para que Getxolan o Promoción Económica vaya a esos locales, se decide que ya deje de tener ningún tipo de vinculación o ningún tipo de derecho sobre los locales de Venturillena. Entonces, claro, esto va así, pero es que resulta que la sociedad Getxo Kaiak solicita su licencia de obra, creo que es en septiembre o en octubre, y la solicita para poner un centro de emprendimiento empresarial. Entonces, y solicita una licencia de obra por un importe de unos 95.000 o 100.000 euros, y parece ser que la licitación final de obra, tenemos pendiente de comprobarlo, la liquidación final de obra es de 237.000 euros, que coincide más o menos, euro arriba, euro abajo, con lo que el ayuntamiento le va a pagar a Getxo Kaiak por utilizar un local que podía haber alquilado, a Getxo Kaiak no, perdón, a Getxo Quirol Portua, y Getxo Quirol Portua suponemos que le pagará a Getxo Kaiak. Entonces, todo eso nos genera muchas dudas. Pero claro, no entendemos esa operación, no entendemos que luego, bueno, se clasifica o se entiende que se enmarca dentro de los usos docentes, que esta es otra. Son usos docentes lo que dice las propias resoluciones del equipo de gobierno. Entonces, la pregunta, ¿por qué las preguntas? ¿Por qué el mar, la vinculación con actividades relacionadas con el mar y el deslizamiento en un centro empresarial que se nos ha presentado como relacionado con el mar, el deslizamiento de los puertos, pesa 10 sobre 100? Esta es una pregunta. ¿Por qué se ha licitado esto ya? O se ha licitado, se ha hecho pública la convocatoria cuando la obra todavía no tiene la licencia final de obra. Acabamos de hablar antes del tanatorio y resulta que el tanatorio no tiene, pues como no tiene, pues no funciona. ¿Por qué hay una sociedad intermedia? ¿Qué necesidad había de que existiese una sociedad intermedia? Aunque sea pública esa sociedad, ¿por qué no se ha hecho el alquiler directamente a Getxo Kaiak? ¿Por qué Getxo Kaiak solicitó una licencia de obra para esto antes de que hubiese ninguna decisión municipal registrada al respecto? Son las dudas que nos surgen y que nos gustaría que nos explicase antes de que nos corten las reuniones. Bien, en cuanto a la motivación del sitio, existe desde Promoción Económica sobre ese local en concreto, y eso desde ya hace tiempo, informes justificativos sobre por qué tenía que ser ese lugar o esa zona en concreto, y dentro de esa zona lo que estaba disponible en ese momento. Yo desde Promoción Económica voy a contestar dentro de la motivación de Promoción Económica para que sea ese sitio, porque aparte de eso sí que hay valoraciones dentro de la línea estratégica del mar de deslizamiento, y desde el Departamento de Promoción se entendía que ese sitio era el adecuado. Existen informes justificativos de lo mismo. Tampoco voy a entrar en los detalles de la cesión o los aumentos de cesión, porque yo creo que es más de un proceso más de patrimonio y no de promoción, pero desde Promoción Económica siempre se ha solicitado que para este tipo de proyecto estratégico esa zona era la ideal, y dentro de esa zona este local cumplía con las condiciones ideales para poder hacerlo. Que yo sepa, el Aquarium está en la misma zona. El Aquarium está en la misma zona, en el mismo puerto, y ahí está. Un local vacío, por obra y gracia del Ayuntamiento de Getxo. Y no se utiliza. Y a nosotros nos parece que hay algunas alusiones a no voy a entrar o a la falta de información que no son de recibo. Porque entendemos que el concejal responsable de un área tiene que saber lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo o cómo se gestan los procesos en los que está trabajando. Entonces, evidentemente, entendemos que el concejal responsable del área, que en este caso también tiene responsabilidades en área de urbanismo,
debe saber cómo se ha gestado esto. Debe poder decirnos cuál es la motivación de que haya una sociedad intermedia y no se haya directamente desde promoción económica alquilado directamente el local a Getxo Kaya. La respuesta a eso, te la tenemos que hacer a ti. No podemos hacerla en la calle, podemos hacerla en la calle también, pero la respuesta entendemos que la tienes que tener tú. Y debe, no sé, entendemos que el concejal responsable del área debe decir, hombre, ¿y por qué resulta que las obras van subiendo de precio? ¿Por qué hay una sociedad intermedia? No lo entiendo muy bien. ¿Por qué estas obras empiezan en una sociedad privada en septiembre, creo recordar, en octubre, cuando se solicita la licencia, se le da 4 meses de obra, 4 meses se le da la licencia, creo que la tengo por aquí? ¿Y por qué empieza en ese momento? Ya aventurando que ya lo que se va a poner ahí, cuando todavía ese local no estaba ni cedido, ni esos locales estaban cedidos a promoción económica. Entonces, yo espero que el concejal, o nosotros esperamos que el concejal o la concejala responsable de un área sepa lo que ocurre en su área y cómo se gestan los proyectos sobre los que está trabajando. Las alegaciones a no te voy a contestar, bueno, antes nos han cortado una reunión, es lo que tienen las cosas, pero no nos sirven. Entonces, tenemos todas estas dudas sobre este proceso. ¿Por qué una sociedad privada, que es una sociedad que tiene una concesión, pero que es una sociedad privada, pide una licencia de obra diciendo que va a montar un Getxo Hub, le llamáis ahora, antes era coworking, un centro de empresas? ¿Por qué lo pide pidiendo eso? ¿Bajo qué normas, características o lo que sea, eso encaja dentro de uso docente? Porque no lo entendemos, pero igual es por desconocimiento. ¿Por qué es necesario una sociedad intermedia? ¿Por qué no puede el ayuntamiento, el área de promoción económica, directamente alquilarle el local a Getxo Kaya? Y necesita que quien le alquile el uso de superficie, porque no es el local, sino es el uso de superficie, quien adquiera el derecho del uso de superficie sea Getxo Kirol Portua, en la que se lo alquila o recupera a Getxo Kaya, que se lo dio mediante concesión, para que posteriormente el ayuntamiento firme un convenio o decida pagarle un dinero a Getxo Kirol Portua. ¿Y por qué? El dinero que va a pagar el ayuntamiento por la cesión de ese local coincide más o menos con el importe de la obra que ha realizado una empresa privada durante el año pasado. Un importe de una obra que ha tenido un incremento de 100.000 o 90 y tantos mil euros a 230.000 o 237.000. ¿Por qué coincide todo eso? Y esas preguntas te corresponde responderlas a ti, que eres el concejal que nos está presentando Getxo Hub. Íñigo, ¿vai? No, contestar que se ha hecho la cesión de Getxo Kaya, de Labra al ayuntamiento y lo usa el Departamento de Promoción Económica. Y que sí, son unas cuantías de 300.000 euros hasta el 2040. Vale. Bueno, pues con respecto a este tema de Getxo Hub, no sé si hay alguna otra persona que quiera preguntar algo, y si no, pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Vale. Udaltzaingoaren komisioaren erretiroa. Bueno, en esta ocasión queremos informar que el próximo 23 de febrero el comisario y actual jefe del área de seguridad ciudadana, José Souto, se jubila. En este caso nos encontramos ante una jubilación forzosa por edad. Y quiero utilizar este foro para agradecer el servicio prestado al municipio de Getxo durante los años que ha pertenecido a la policía local, desde que ingresó en la misma allá por 1980, así como desde que se le nombró responsable de la misma, con una u otra forma de responsabilidad, en 2001. Han sido muchos años de dedicación profesional y de servicio a todos y a todas las getxotarras, así como también a aquellas personas que nos han podido visitar durante este tiempo, con momentos que han sido ilusionantes, alegres,
así como otros momentos muy duros y muy difíciles que nuestro municipio y que las guechotarras y los guechotarras hemos pasado desde ese lejano 1980. Por mencionar simplemente algunos, decir que la situación de pandemia con la que nos encontramos ahora y que le llega en el momento de la jubilación y todo lo que ello ha supuesto. Sin más y de forma sencilla, simplemente quiero trasladar el agradecimiento como responsable del área de seguridad ciudadana por todo el servicio prestado a nuestro municipio. Denagaitik, mila esker eta ondo izan. No sé si al respecto quería simplemente, antes de entrar, quería decir que la duda que puede quedar es cuál va a ser su sustitución y decir que se han llevado a cabo los trámites necesarios para efectuar el nombramiento en la jefatura de la policía local y que será sustituido, como he dicho antes, se jubila el día 23, será sustituido desde el día 24 en la persona funcionaria de carrera de la policía local de Guecho que ostente la mayor categoría en la jerarquía del cuerpo, de conformidad con lo que marca la normativa vigente. En este caso será sustituido por el oficial que está adscrito a ese puesto de oficial mediante resolución y que, como creo que todos conocemos, porque cuando allí en julio aprobamos el nuevo reglamento y la nueva estructura interna, pues ya fuimos adecuando toda nuestra estructura paso a paso y además estamos inmersos en esa fase de ir creando o proveyendo de forma definitiva los puestos de oficial y de suboficiales. Entonces, esa será la situación. ¿Quién le sustituirá? Se está en esa fase y además a esa persona de forma provisional se le asignarán las funciones del puesto responsable de área de seguridad ciudadana comisario de conformidad a lo que marca la propia RPT del ayuntamiento. Al cual, pues desde aquí también, pues quiero, en su caso, darle la bienvenida, porque no habrá otra comisión antes de su toma de posesión, darles la bienvenida, desearle una buena andadura en su nueva etapa profesional y que todo ello reverta en un buen servicio policial al servicio, valga la redundancia, del municipio de Guecho y por ende de todos y todas las guechotarras. Igon. Bai, bueno, gure aldetik jubilatzen den funtzionariari bere bizitza berrian eta desiragarrian zorterik hoberena opa diogu. Tamalez ez dugu partekatzen udal gobernu taldeak bere lanaren inguruan egiten duen hain balorazio baikorra, baina momentu honetan azpimarratu behar dela da bejondeiola eta zorte ona izan dezala eta disfruta dezala orain hasi berri duen bizitza berria. Bestalde eskertuko genuke langile guztiekiko begirune bera izatea, eta edonork uler dezake zergaitik esaten dugu hori, eta bukatzeko guk izendatuko den zuzendari berriari, bai ez dakigun orden bere izena, bai eskatuko genioke, edo udal gobernuari eskatuko genioke zuzendari berriak gutxienez, 3. hizkuntza eskakizuna eta betetze epea bukatuta izatea, gure ustez Getxoko udaltzaingoaren buruak euskalduna izan behar duela, eta euskaldun izan behar duela, eta euskeraz aritzeko gaitasun guztia izan behar duela. Beraz, hori da datorrenari egin nahi diogun eskaintza hori, edo gobernuari egiten diogun eskaintza, edo agian postu hartuko duen pertsona badauka gaitasun hori, eta hori baldin badauka, esaten badiguzu, eskertuko nizuke. No quiero entrar en una polémica ni en una discusión en torno a lo que he dicho, pero que no se comparta que ha estado X años de su vida profesional al servicio de la ciudadanía. Yo no he calificado en ningún momento
esos años he dicho que estaba al servicio y lo puedo volver a decir. He dicho que desde que entró en sus diversos, han sido muchos años de dedicación profesional y de servicio a todos los guechotarras, y no entiendo que eso no pueda ser compartido por todos los que estamos aquí. No lo he calificado siquiera, para no entrar en polémica, siendo conocedora que estamos hablando de un puesto de policía y que en muchas ocasiones es controvertido, últimamente sobre todo en los ámbitos políticos. Simplemente digo que se ha dedicado a eso y habrá tenido, como todos tendremos en nuestra vida profesional, aciertos y no aciertos, luces y sombras, pero que conste que yo no lo he calificado, simplemente he querido agradecer, y lo reitero, agradecer el servicio que ha prestado en su vida profesional a esta ciudadanía guechotarra, como lo haré con cualquier otro que en su caso se produzca y sea competencia de esta comisión con una trayectoria tan larga en su vida profesional. Pero lo que repito, no quiero generar polémica. Por otro lado, he comentado que conforme a la normativa vigente, quien cubrirá su puesto es quien cumpla todos los requisitos que marca ese puesto, y los cubrirá y los cumple. Y lo vuelvo a repetir, de conformidad a lo que dice tanto el artículo 18 del decreto legislativo, que reúne en un texto refundido la ley de policía, como nuestro propio reglamento, que no es más que una transposición en el artículo 22 del reglamento. Y además cumple con los requisitos que recoge la RPT. Y no tengo ningún problema en determinar o en decir en su momento quién será ese funcionario. Lo que se está trabajando y lo que indican todas las resoluciones, así se ha pedido que se busque con esos criterios a quien cumpla, y el que ostenta el máximo rango actualmente dentro de la policía es el oficial de planificación, y ese puesto está ocupado por don Tomás Santín, que cumple con los requisitos también del perfil lingüístico exigido conforme a nuestra RPT. Al que le vuelvo a decir que le doy la bienvenida desde aquí, en el momento, que será el día 24, que en su caso tome posesión de ese puesto. Si he entendido mal, no tengo ningún problema en reconocerlo. Tampoco queremos entrar en una dinámica de debate sobre la trayectoria de una persona que se jubila. Lo que tiene que hacer es disfrutarlo. Bien, no nos sabemos exactamente de memoria los requisitos. Con el hecho de que nos digas que es en este caso una persona a la que conocemos, no porque conozcamos, sino porque sabemos que se maneja perfectamente en euskera, nos parece bien. Era lo único que pedíamos. Pues eskerrik asko eta seguimos. Hirugarrena. Bai, Javier, parkatu. Micro. Me uno a las palabras de agradecimiento de despedida al anterior director de la policía y desearle lo mejor para esta nueva etapa de jubilación. Lo que no me ha quedado claro, y perdón, ha sido el apellido del policía que le va a ser Tomás Santín. Santín. Bai, Paula. Bai, egunon, eskerrik asko. Bueno, lo primero queríamos unirnos al recuerdo que ha hecho la presidenta del compañero Iñaki, y respecto a este punto también queríamos trasladar el agradecimiento al señor Souto, ahora que se jubila, desearle lo mejor en su nueva etapa, y que una vez que la incorporación del señor Santín sea definitiva, pues esperar que en algún momento se le pueda presentar aquí de manera oficial, como corresponda y como considere la presidenta. Eskerrik asko. Bueno, orduan, galde eskeak, EH Bildu, zurea da hitza. Udal Gobernu Batzordeak agenda 2030 jasotzen dituen konpromisoak bereganatu dituela Getxorako plan egokitua eginez. Getxorako sortutako proiektua jaso nahi genuke, hartutako konpromisoak, proposatutako ekintzak eta epeak ezagutzeko.
Eta bestalde, Agenda 2030ak proposatzen dituen aldaketak egiturazkoak eta sakonak direla aintzat hartuta, udala bide parte hartzailerik aurreikustean du eragile sozial, politiko zein herritarrekin, horrela bada zer aurreikusten da eta noiz. Berriro. Bueno, el proyecto creo que ha sido remitido a su grupo político por email la semana pasada y se colgará en un breve plazo en la web municipal, sustituyendo al anterior. Actualmente se encuentra colgado un resumen del citado plan que fue también difundido por el Getxoberri del 21 de enero, tras su aprobación el 30 de diciembre en la Junta de Gobierno local. Bien, este plan de acción Agenda 2030 es elaborado por el denominado Foro de Medio Ambiente, cuya constitución y funcionamiento está a disposición en la web y que transcribo más o menos a continuación. El Foro Local de Medio Ambiente de Getxo fue creado por acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento el 28 de noviembre del 2003, como órgano de participación ciudadana de naturaleza consultiva, adscrito a la alcaldía, al que se dotó de un reglamento para regularlo, en el que se detallan los objetivos, composición, funciones y normas de funcionamiento. En la web está recogido quienes forman parte, diferentes representantes de diferentes colectivos, y bueno, pues tiene como objetivo más básico la incorporación de criterios de protección ambiental y sostenibilidad en la gestión municipal y propuesta ciudadana en el ejercicio y cumplimiento de las competencias municipales referidas al medio ambiente natural, urbano y del municipio de Getxo. Es un órgano que, con una naturaleza consultiva, un órgano de participación que se reúne con una periodicidad y que sus actas son públicas. Es el marco de participación ciudadana establecido. Beste norbaitek? Vale. Hurrengoa. Elkarretik. Bai, Paula, mesedez. Vale, eskerrik asko. Dado que son varias en el mismo documento, voy a ir por bloques para que sea más fácil su respuesta. Vale, sobre las ayudas a sectores afectados por cierre decretado por COVID, preguntamos desde el Elkarrekin Getxo, solicitamos información sobre las ayudas específicas para hostelería que desde Gobierno se comprometieron a poner en marcha a finales de diciembre del 2020. Y preguntamos cuántos hosteleros y hosteleras han solicitado la ayuda económica. Y dado que se ha hablado de una posible ampliación del montante económico de las mismas y hemos visto que por decreto se han modificado las bases de las ayudas para poder abrir la posibilidad de mayor cantidad, preguntamos a cuánto se incrementarán las ayudas, con qué plazo de adjudicación se cuenta desde promoción económica si se quieren sacar las ayudas aumentadas y si se tiene previsto el Gobierno municipal poner en marcha una nueva línea de ayudas dada la nueva situación de cierres decretados por la subida de contagios. En este sentido, se han reunido nuevamente con los representantes de la hostelería para tratar estos temas y antes de que se me dé respuesta, también decir que no sabíamos cuál iba a ser la fecha en la que se reuniera la mesa de contraste político y todavía no se había dado paso a la apertura de la hostelería como consecuencia de una sentencia judicial. Gracias. Vale, pues voy contestando. ¿Cuántos hosteleros han solicitado? 291 en esta convocatoria, la que acabó en febrero. Y luego quería hacer algunas correcciones sobre las modificaciones de las bases. Respecto a la modificación de las bases, se contempla la posibilidad de ampliar la cuantía de los 500.000, pero es por si hubiera alguna resolución, alguna favorable posterior. Es decir, que cerrado el plazo, pues hay alguna alegación que se justifique. Para eso sería el aumento, no para dar más ayudas o abrir otro plazo posterior. El plazo se cierra y se da la posibilidad de que si hay algún recurso por algún motivo y es admitido, pues ahí se habilitaría una cuantía. Ese es el motivo de la ampliación. Vale.
Y luego, pues bueno, como has comentado, pues hacías otras preguntas que creo que con el foro pues han quedado bastante ya más enfocadas. Si va a haber más ayudas o no, pues eso se habló el lunes pasado, y se abrirá un proceso pues para ir matizándolo. ¿Qué más preguntas hacías por aquí? Vale, pues nuevas ayudas, lo que hablamos en el foro. ¿Qué plazo de adjudicación cuenta en promoción económica va a sacar las ayudas aumentadas? Pues ya te he comentado que no es un aumento de ayudas, sino que esa habilitación sería para, en el caso de cerrar las ayudas existentes con los 500.000, hubiera algún recurso que habría que estimar. Sí. Paula. Sí, sigo leyendo igual el siguiente bloque. Sobre la campaña del Getxobono. El pasado 5 de enero finalizó la campaña Getxobono y tanto en la pasada Comisión de Ciudadanía como en el Pleno Ordinario se dejó caer la idea de que se estaban planteando nuevas fechas para el Getxobono. ¿Qué fecha se prevé para este nuevo Getxobono y si se va a implementar el Getxobono de hostelería y en qué punto se encuentra la negociación y posible implementación de dicho sistema específico para este sector? Sé que esto se nombró en el foro, pero si hubiera alguna novedad también pues estaría bien saberlo desde esa fecha. Bien. Bueno, respecto al Getxobono 2020 que acabó el 5 de enero, sí que nos han pasado ya unos datos por orden de facturación y sectores. Si queréis luego os lo hago pasar en forma informe, porque nos han dado unos datos que están por cerrar. O sea, los datos están ya concretos, faltaría el informe para cerrarlo. Por ejemplo, por orden de facturación, el sector moda ha sido el que más ha facturado, 530.000 euros. El total asciende a 1.700.000, 1.699.750. La moda abarca el sector más importante con 530.000 euros. Muebles de decoración, por ejemplo, 147. Os leo las que más han facturado. Ópticas, 136.000. Calzado y bolsos, 116.000. Electrodomésticos, 104.000. Alimentación, 86. Librerías, 82. Lencería de baño, moda infantil. Esas serían las que más. Vale. Y luego por orden, nos han pasado un informe por orden de bonos de 25 y de 50. ¿Qué sectores han usado más el de 25 y qué sectores han usado más el de 50? Pero bueno, si lo queréis detallado, en un par de días así me han dicho que lo tendrían, os lo hacemos llegar para que lo analicéis. Vale, respecto a las nuevas ediciones, creo que esto también se ha hablado en el foro, creo que estuviste tú también, Paula, el lunes, y más o menos se ha hablado sobre qué medidas se podían tomar en el 2021. Bueno, agradeceríamos esa información cuando se tenga en un par de días o cuando sea posible. Sí. Y sí, algunas cosas se comentaron por las propuestas que venían, si no me equivoco, de las mesas del propio foro consultivo de cada sector, pero hubo cosas que se quedaron un poquito por tratar porque al final estas reuniones se quedan cortas. Entonces, bueno, si hubiese habido alguna novedad desde lo que allí se comentó de una manera un poco genérica, pues se agradecería y si no, pues cuando se detenga. Sí, comentar que sobre el bono hostelero, que es un compromiso, sí que se ha empezado a trabajar y hay una mesa concreta para ir diseñando cómo va a ser. Paula. Sí, la siguiente pregunta está relacionada con el mercado de Algorta, que también lo habíamos hecho en territorio y nos han destinado a esta comisión. El mercado de Algorta sigue pendiente de que se lleve a cabo algún tipo de planteamiento de gestión, tanto para los espacios en actividad de los puestos de venta como para la góndola central del mismo espacio. Por eso preguntamos en qué momento se encuentran las gestiones para el interior del mercado, cuál es el próximo paso que se contempla para mejorar la gestión y fomentar el uso del mercado de Algorta y si se ha tenido en cuenta para posibles actividades en la góndola a los agentes culturales de Getxo. Vale, pues una vez resuelto la cesión de la góndola, el Departamento de Promoción Económica se está haciendo ya gestiones. En este momento se está ocupando
del puesto que está dentro de la góndola para poderlo llevar a otro sitio y poder liberar esa zona. Se están haciendo esas gestiones y una vez que eso esté resuelto, se realizará con el resto de departamentos que puedan participar para ver qué actividades se pueden llevar ahí a cabo. Obviamente también en contacto con el mercado para que esté al corriente o pueda participar. Perdón, por aclarar, ¿se va a retirar la góndola central para dejar libre el espacio? Dentro de la góndola central hay 2 puestos, uno Sí. que está activo, que lo que se va a hacer es llevarlo a otro sitio para poder liberar esa zona. Y que se quede solamente lo que no está ahora activo más esa zona. Y Eso ahí es es. cuando se va a ver qué es lo que se va a hacer. Y una vez esté eso resuelto, pues viendo el espacio, se hará una participación con el resto de departamentos para ver que no solo artísticos, sino otros también, pues se me ocurre que Choquirola y otros, para ver cómo dinamizar esa zona entre todos. ¿Algún plazo aproximado? ¿Hay alguna idea de cuánto puede llevar? Yo creo que lo de los puestos va en buen camino y bueno, pues será en breve y en cuanto eso se haga, pues se dinamizará. Vale, gracias. Vale, la siguiente pregunta era sobre los radares. Hemos podido leer en prensa que se van a instalar próximamente los 3 radares destinados a controlar la velocidad en las zonas 30 de mayor afluencia. Sobre las mismas preguntamos cuándo va a ponerse en marcha dichos radares y si se acompañará antes de una campaña de concienciación para evitar que se entienda como una medida meramente recaudatoria. En este caso, decir, bueno, la pregunta se ha dirigido dentro del bloque de todas las preguntas a esta Comisión de Ciudadanía. Si estamos hablando de cuándo se colocarán y demás, pues quizá no era esta la comisión más indicada, porque el radar no lo coloca la policía. Entiendo que se ha traído aquí por policía, pero es más bien una obra de infraestructuras. Pero bueno, sin entrar en esas matizaciones, en esas disquisiciones, voy a pasar a explicar, ya que está dentro del orden del día, qué finalidad tienen esos radares y cuándo se colocarán, más o menos. Los radares, como en alguna otra ocasión se han comentado, lo que tienen es una finalidad puramente de velar por la seguridad vial. Lo que pretendemos con la colocación de los radares es, en aras a una movilidad sostenible y a una seguridad vial, para evitar, en la medida de lo posible, que se puedan producir accidentes como los que todos conocemos, que en épocas recientes han ocurrido, algún que otro atropello y preguntas que se han planteado al respecto, pues lo que se tiene pensado es colocar en esos puntos o en algunos puntos del municipio que están detectados, en este caso sí por la policía, porque es quien controla el tráfico, la colocación de los mismos. Y repito, buscando siempre una mayor seguridad vial para ver si además de esa situación de que los accidentes, en su caso, si se han producido, sean por exceso de velocidad o no, o simplemente porque se considera que en esas zonas la velocidad a la que todos y todas debemos de circular es una y, evidentemente, estos radares no tienen una finalidad recaudatoria. Como no tienen una finalidad recaudatoria, pero sí que lo que pretendemos es que quizá algunos y algunas conductoras adecúen su velocidad porque son conscientes de que ese punto tiene mucha afluencia de tráfico, puede ser un punto conflictivo o simplemente porque debemos de circular a la velocidad que nos hemos marcado, en este caso 30 kilómetros por hora, en nuestro caso urbano, pues no hay mayor problema en que se diga y se advierta que allí se van a colocar unos radares. Repito, no tiene una finalidad recaudatoria. Lo que sí es verdad y que lo que no podemos obviar es que en muchas ocasiones habrá conductores y conductoras que adecúen su velocidad porque están convencidas que es como tienen que conducir y que otros lo hagan por el miedo a la sanción. Como todo derecho sancionador, la prevención general hace que te adecúes a la norma pues para no pagar la sanción. Y ejemplos creo que los tenemos claros. El cinturón de seguridad nos lo hemos ido poniendo
o se lo han ido poniendo por miedo a la sanción. El no hablar por teléfono por miedo a la sanción y no porque se busque una conducción más segura para toda la ciudadanía. Pero dicho esto, os voy a comentar en qué situaciones nos encontramos y en qué puntos está previsto colocarlo. El primero de ellos, evidentemente todo esto se ha trabajado, lo he dicho desde el principio, pero quiero insistir desde el punto de vista de la seguridad vial, se ha trabajado entre la policía local e infraestructuras. El primero está pensado que se ubique en la avenida Los Chopos, junto a la entrada del campo de fútbol de Bulúe, 3, nada más pasar la rotonda, y se colocará una cabina en poste en sentido Algorta. En este caso, la obra civil ya está realizada y el poste y la cabina ya están adquiridas y estamos en disposición de que se pueda montar a la mayor brevedad posible. Segundo, se ubicará en la carretera La Avanzada junto al cuadro de semáforo con una segunda cabina en poste, por ser otro de los emplazamientos donde habitualmente se suele hacer un control de tráfico, que es la intersección con RKN. El poste y la cabina ya están adquiridos, falta la obra civil y en cuanto se habilite, sabéis que estamos con todas las habilitaciones de remanentes y demás, pues nos pondremos a ello también. Hay un tercer emplazamiento, que es otro de los controles habituales donde se suele colocar la policía, es en Zuazarte. En este caso está a la altura de un semáforo, este poste se alimentaría con el semáforo que está allí, sentido Areta. Este poste y esta cabina ya están adquiridas, sí que falta la obra civil, que lo mismo que la anterior, se habilitará cuando se habilite el capítulo 6. La particularidad en este punto es que contará o que actuará como un control con una pareja que se pondrá en sentido opuesto a la altura donde en otras ocasiones se suele colocar el coche de la policía. Esta cabina y este poste últimos no están suministrados ni la obra civil ejecutada y se incorporará cuando se termine la obra de Zugaza. Por lo tanto, esas serían las colocaciones y en cuanto a si se va a realizar una campaña de publicidad, pues como tal campaña de publicidad no vamos a realizar ni de comunicación. Lo que sí haremos, como hacemos en otras ocasiones, según se vayan colocando, se irá comunicando a través de los medios de comunicación habituales que tenemos y que venimos utilizando en el ayuntamiento. Nota de prensa, redes sociales, hecho verde, porque insistimos, no tiene una finalidad recaudatoria. Queremos buscar la mayor seguridad vial y creo que en algunas ocasiones sabéis que incluso algunos vecinos de determinadas zonas pues, se han dirigido a través de avisos, quejas o sugerencias solicitando que se coloquen radares porque tienen una percepción de que se circula a más velocidad de la permitida y eso puede poner en riesgo la seguridad vial. Por lo tanto, no hay finalidad recaudatoria y se comunicará oportunamente en la medida que se vayan implementando esos puntos. No sé si hay alguna cuestión. Perdona, Paula. Sí, brevemente. Comentábamos lo de la campaña de concienciación en la segunda pregunta, a colación de un comentario que hizo el señor Souto en la comisión de organización cuando se debatió ampliamente sobre los presupuestos, porque él mismo, cuando hablamos de una pequeña cantidad que estaba habilitada y aclaró que era para estos 3 radares, comentó que también se haría pues una pequeña campaña de comunicación y tal, precisamente para que no se tomara como algo recaudatorio y poder hacer mayor pedagogía. Nos pareció acertado y según se ha ido acercando el tiempo, pues hemos visto adecuado también preguntar por ello. Sí que nos extraña eso, que ahora se nos diga que no, pero entiendo que el señor Souto se refería a lo que acaba de decir la presidenta, que es una simple comunicación en prensa. Sí que se nos queda un poquito corto porque pensábamos que iba a ser algo un poquito más amplio, pero bueno, mientras se comunique antes y que la gente sepa que se hace con ese afán y no precisamente para pillar a nadie, sino pues para que se circule mejor y para que la vialidad sea más correcta, pues lo agradeceremos. Gracias por las respuestas. Javier. No sé si por las mascarillas o por qué, pero no lo he entendido bien. Refiriéndome a los 3 radares que se van a instalar, uno he entendido que es en Chopos, a la altura de Bolúe, sentido Algorta.
exactamente en qué parte Chopos, altura Volue, porque es donde me pierdo. Bueno, pues creo que lo he dicho a la altura de Volue 3, nada más pasar la rotonda de Fadura. Ah, Volue 3 a la altura, vale, pasada la rotonda, sí. Vale. Y luego, en la avanzada, entiendo que es justo en la intersección con Errekagane. Lo he dicho. Entonces sería en dirección Bilbao. He dicho en la carretera La Avanzada, una segunda que es donde se suele hacer los controles, que está en la intersección con Recabane. Vale. O sea que en el sentido Bilbao-Getxo no habría radar o el radar coge todo. Pues en este caso está colocado en ese sentido. Vale, bien, perfecto. Y por último, en Zuganzarte, sentido Las Arenas y en el sentido opuesto, ¿no? En los dos sentidos. En los dos sentidos. ¿Y a qué altura de Zuganzarte? Pues a la altura de Zugazarte, 55. 55. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que con estas preguntas, si no estoy equivocada, terminaríamos las del bloque de radares. Pasaríamos al siguiente bloque, por favor. Sí, el siguiente bloque es sobre los Getxo-Gertu. Comentamos estos paneles que debieran ser informativos y que encontramos en los diferentes barrios de Getxo llevan años sin poder ser utilizados, ya que pasaron por varios fallos de diferente índole, como informáticos, táctiles, etcétera, y ahora directamente se encuentran apagados y en casos como el de la plaza del metro de Algorta han pasado a ser utilizados como panel informativo para carteles físicos. Sobre estos preguntamos lo siguiente: ¿qué coste tiene el mantenimiento de estos dispositivos Getxo-Gertu? Si sigue en pie la decisión de retirarlos para siempre de la vía pública, como se nos comentó hace tiempo, y por qué no se ha hecho antes la retirada de estos Getxo-Gertu. Vaya, ¿no? Sí, bueno, pues le informo que dichos paneles se retiraron en julio de 2020, esto es 7 meses antes de su pregunta. Discúlpeme, estoy haciendo la pregunta porque hemos visto que sigue alguno todavía. ¿En la plaza del metro de Algorta? Pues, lo volveremos a revisar, pero hemos metido la pregunta precisamente por eso. Pues es que desde julio del 2020 están retirados. Bueno. Y en la plaza del metro de Algorta le aseguro que no. Si usted se ha paseado en los últimos 7 meses por la plaza de Algorta, por Andrés Larrazábal, por Malacate, por Videsábal, etcétera, puede ver que estos paneles no existen en la vía pública. Por favor. Sí. Sobre transparencia, comentamos, en la agenda de la alcaldesa de este mes no constan citas de fechas anteriores al día que se consulta y tampoco se puede consultar en el histórico, ya que solo se cuelga del mes anterior hacia atrás. Es decir, el día 10 no se podía consultar lo que contenía la agenda los días del 1 al 9. Además, sobre la información de actividad del día 10, solo dice reunión con asociación, sin decir cuál, lo que nos lleva a pensar que el ejercicio de transparencia se está quedando más que escaso. Las preguntas son, ¿por qué se está colgando solo 2 días de la agenda institucional de la alcaldía? ¿Y por qué no se puede acceder a la información de los días anteriores del mismo mes por ningún medio? ¿Quién decide la información que ahí se cuelga? Y si estaba agendada la rueda de prensa de presentación del nuevo proyecto de Boulevard de la Ría el día 9 de febrero. Gracias. Sí. Bueno, el proceso de introducción de los datos en la página Agenda Institucional de la Alcaldesa es más o menos el siguiente. Desde Alcaldía, todos los viernes se envía la previsión de la agenda de la semana siguiente. Ese mismo viernes ya se incorpora a la agenda la previsión del lunes. El lunes a primera hora se retiran la semana anterior y a última hora del día o a primera hora del día siguiente se va incorporando lo de la jornada siguiente. Es decir, el lunes está colgado lo del lunes, el martes ya está colgado lo del lunes y el martes, el miércoles está lo del lunes, martes, miércoles y así hasta que termina la semana. Antes, se solía hacer en vez de semanal, mensual, pero ahí se comprobaba que muchas veces por cambios que se dan, que es algo muy general, cambios en la agenda, podía haber alguna descoordinación o fallo que no recogiese la agenda como tal.
y al final de cada mes se cuelga un PDF con toda la agenda del mes pasado. Es conocido y reconocido el ejercicio de transparencia de este ayuntamiento. De hecho, continuaremos avanzando en nuestro nivel de transparencia en la gestión municipal y, por ende, en la web. De todas formas, usted misma puede contrastar con otras agendas institucionales el que, por ejemplo, Irún no da datos de asociaciones ni de ciudadanos con los que se reúne, Vitoria-Gasteiz tampoco, Bilbao, pues se habla de entrevistas en medios de comunicación, de reuniones en otras instituciones, pero en ningún momento nombran con quién están. Es decir, es el día a día de la agenda y Baracaldo tampoco cuelga datos sobre con quién. O sea, le estoy nombrando diferentes web municipales. Supongo que gracias por las respuestas, aunque no nos suele servir que nos mantengamos en un plano en el que parezca siempre suficiente, sino que solicitamos saber cómo se hace precisamente por si pudiera ser mejorable. No nos quedamos en el suficiente. Bueno, es la sensación que nos da, por eso lo quiero trasladar, sin ánimo tampoco de entrar a ningún debate, pero sí que es verdad que saber que la alcaldesa, por ejemplo, tiene una reunión con una asociación, si no sabemos ni con qué asociación, ni ya no es tanto por dónde va a estar, ni siquiera la hora, pero, hombre, un poco de información para poder luego saber, ¿no? Y entender que ese ejercicio de transparencia puede ir más allá, porque al final que nos diga que tiene una reunión, es que cualquier día en vez de reunión con una asociación va a poner reunión a secas. Entiendo que, por ejemplo, cuando hay una reunión con la ciudadanía no se pongan los datos por protección de datos, eso sí se entiende. Pero cuando es, por ejemplo, con una asociación, que las asociaciones se han nombrado en diversas ocasiones en otros espacios de la página web municipal, creo que eso sí está más permitido y no contradice la protección de datos, si no me equivoco. Entonces, por eso queríamos saber un poquito cómo funciona y por qué no se da un poco más de información. Porque, como decía, entré un miércoles y ya no constaba lo del día anterior. Entendemos que cada mañana se ponga, pero es que no se puede acceder a lo de los días antes. Entonces, bueno, sí que hemos visto cómo se cuelga el PDF de cada mes, eso lo teníamos comprobado y por eso era así la pregunta, pero nos faltaban pues ciertas fechas y ciertos momentos en los que no constaba la información. Gracias. Bueno, yo suelo insistir en que no nos conformamos en ese suficiente. Es reconocida la transparencia del Ayuntamiento de Derecho y vamos a seguir trabajando en ella y mejorándola en todo lo que podamos. Es que ricasco. Por escrito no hay ninguna otra pregunta, por lo tanto, no sé si ahora alguien quiere plantear alguna pregunta. ¿Va, Paula? Sí, una pregunta. Queríamos saber si desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con colectivos o asociaciones que traten el tema de la lectura fácil para adaptar funcionamientos en algunas áreas como mejora de participación y en caso de que no lo hayan hecho, con colectivos o asociaciones, si ha sido con alguna empresa privada, por ejemplo, o bueno, si se ha dado algún paso en este sentido. Pues me vas a perdonar, Paula, pero si no estoy equivocada, la parte lectura fácil te he entendido y eso ¿a qué área podría corresponder que corresponda a esta comisión informativa? Participación hemos creído que sería conveniente, por eso lo hemos destinado aquí. Pues no lo sé. Ainhoa, si podemos recoger, por supuesto, la pregunta. Recojo la pregunta, la sugerencia, la aportación y, bueno, pues lo daré traslado. Vale, gracias. Y luego otra pregunta, no sé si corresponde aquí. Queríamos preguntar por la vacunación del cuerpo de policía local, los plazos, si ha empezado, bueno, como se acaba de comentar en las noticias, pues por saber si corresponde aquí o no y en qué momento se encuentra. Pues sí, la policía local, evidentemente, como hemos hablado antes de otro tema también de policía local, es competente esta comisión informativa y lo que puedo trasladar es que se ha dirigido Eudel a la alcaldía para que en su caso vayamos planteando una serie de listados. Me voy a ceñir a este área, no solamente es de este área, también es de alguna otra, pero para que se vayan planteando los listados de personas con un plazo que creo recordar de memoria que es hasta el día 20, llegó ayer o antes de ayer,
en el que se piden que vayamos dando los listados de los y las agentes de policía que estarían dispuestas a vacunarse. Esos son los datos que a fecha y reciente, que vuelvo a repetir, tenemos. No tenemos ningún otro criterio, no tenemos ninguna otra fecha más que vayamos realizando unos listados conforme unos datos. Vale, gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, damos por terminada la comisión. Eskerrik asko guztioi.